Imagina esto conmigo. Hubo un momento, muchos años atrás, en el que me descubrí observando la vida de otros con más atención que la mía propia. Era casi automático compararme, dudar, sentir que avanzaban más rápido que yo. Y un día me detuve y pensé, si sigo mirando hacia afuera, nunca voy a saber quién podría llegar a ser si me concentrara por fin en lo mío. Déjame decirte algo incómodo pero verdadero. Gran parte de tu sufrimiento viene de mirar vidas que no son la tuya. Y hoy quiero mostrarte cómo liberarte de esa trampa. Hay un cambio profundo, casi invisible desde afuera, que ocurre cuando detienes por un momento la mirada puesta en el mundo y comienzas a observarte a ti mismo con honestidad. No hablo de un proceso cómodo ni rápido, hablo de un acto radical de responsabilidad. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba rodeado de expectativas ajenas, compromisos que no había elegido y una especie de ruido constante que me decía quién debía ser. Y lo más peligroso es que sin darme cuenta me había convertido en un espectador de mi propia existencia. Miraba lo que todos hacían, analizaba cómo vivían, cómo pensaban, cómo avanzaban, pero no estaba analizando mi propio camino. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, tuve una sensación incómoda, como si estuviera avanzando en la dirección correcta, pero en el mapa equivocado. Me di cuenta de que había dedicado tanto tiempo a entender las estructuras externas, las instituciones, la sociedad, los sistemas, que había descuidado el sistema más importante, yo mismo. Me pregunté algo simple, pero brutalmente revelador. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me escuché? Y la respuesta me golpeó con fuerza, hacía mucho tiempo. Ese fue el momento en el que comprendí que la vida cambia, no cuando cambian los demás, no cuando cambian las circunstancias, sino cuando tú te atreves a mirarte con claridad. Cuando te preguntas qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y hacia dónde quieres ir en realidad. Pensamos que conocernos es natural, pero no lo es. Requiere valentía porque al mirar hacia adentro no solo ves tu potencial, también ves tu desorden, tus contradicciones, tus miedos y tus hábitos que te sabotean. Pero ahí es donde empieza la transformación real. Recuerdo trabajar con estudiantes que llegaban a mi oficina completamente perdidos, convencidos de que su problema era la presión externa, la competencia, la expectativa social. Sin embargo, cada vez que lograban detenerse un segundo y examinarse, descubrían que muchos de sus conflictos nacían de no tener una dirección propia. Es difícil construir una vida cuando ni siquiera sabes cuál es la arquitectura que te corresponde. Y cuando por fin empiezan a prestarse atención a sus valores, a sus límites, a sus aspiraciones, algo se ordena, casi como si una pieza interna encajara en el sitio correcto. Mirar hacia adentro no te hace más débil, te vuelve más consciente. Y la conciencia es poder, porque te permite elegir en lugar de reaccionar. Te permite avanzar con propósito en lugar de perseguir sombras. Te permite dejar de vivir para ser visto y comenzar a vivir para convertirte en alguien que tú mismo puedas respetar. No se trata de alejarte del mundo, sino de encontrar dentro de ti el punto desde el cual puedas enfrentarlo con firmeza. La vida cambia cuando tú cambias. Y tú cambias cuando finalmente te atreves a verte. Hay una verdad incómoda que muy pocos quieren admitir. No te estás quedando atrás porque seas incapaz. Te estás quedando atrás porque estás mirando en la dirección equivocada. Cada vez que te comparas, te arrancas un fragmento de energía que podrías haber usado para construir algo propio. Y lo sé porque yo mismo he estado atrapado ahí. Hubo una época en la que dedicaba una cantidad absurda de tiempo observando el progreso de otras personas, colegas, amigos, figuras públicas, y permitía que esa comparación se convirtiera en una especie de juez silencioso que siempre me encontraba. Cuando empezamos a hablar, descubrimos que él no conocía ni la mitad de las batallas internas que ellos peleaban. Solo veía el resultado, nunca el sacrificio, nunca el caos. La comparación destruye tu capacidad de avanzar porque desvía tu atención hacia terrenos donde no tienes control. No puedes controlar el ritmo de otro, su historia, sus circunstancias, su suerte, su entorno. Y sin embargo, cada vez que te comparas, intentas competir en un campo donde no puedes ganar porque no es tuyo, pierdes enfoque, pierdes dirección. Y lo peor, pierdes confianza en tu propio proceso.
¿Cómo vas a avanzar si no confías en el camino bajo tus pies? He visto personas extraordinarias paralizarse porque sintieron que otros estaban demasiado lejos, demasiado arriba, demasiado rápido. Pero el progreso no funciona así. No se mueve por comparación, se mueve por acumulación. Un hábito a la vez, una decisión a la vez, una mejora mínima pero tuya. Nadie necesita avanzar al ritmo de otros. Necesitas avanzar al ritmo que puedas sostener. En el momento en el que dejas de compararte, algo sorprendente ocurre. Tu mente se calma, tu energía regresa, tus prioridades se aclaran y empiezas a ver oportunidades que antes no veías porque estabas demasiado ocupado mirando vidas que no son la tuya. Entonces avanzas, no porque seas mejor que nadie, sino porque finalmente estás siendo mejor que la persona que eras ayer. Y ese es el único avance que realmente cuenta. Hay una idea que muchas personas evitan porque es dura, casi insoportable al principio, pero absolutamente necesaria si quieres transformar tu vida. Tu enemigo real no es la sociedad, no son tus padres, no son tus amigos, no es la competencia, no es la economía, es tu versión descuidada. Esa parte de ti que sabes perfectamente que podría hacer más, pero no lo hace. Esa parte que conoce las responsabilidades, pero las posterga. Que entiende lo que debe ordenar, pero elige ignorarlo porque es más cómodo quedarse como está. Recuerdo un momento en mi vida en el que me di cuenta de esto de forma abrupta. Estaba dando clases guiando a jóvenes brillantes, hablándoles de responsabilidad, propósito y dirección. Y una tarde, sentado frente a mis notas, me di cuenta de que yo mismo estaba dejando pequeñas cosas sin atender. Tareas pendientes, compromisos que posponía una y otra vez, hábitos que sabía que debía reforzar y que no estaba tocando. Eran detalles mínimos, casi imperceptibles, pero lo inquietante es que cada uno representaba un pedazo de mi vida que estaba dejando en manos del descuido. Ahí comprendí que el desorden no aparece de golpe, entra por puertas pequeñas que tú mismo dejas abiertas. He visto a cientos de personas culpar al mundo por su estancamiento mientras descuidan su sueño, su salud, su ambiente, sus finanzas, sus relaciones y su propia palabra. Y no se dan cuenta de que cada acto de descuido actúa como una semilla de fracaso. No fracasan porque les falte capacidad, fracasan porque le entregan el control a su peor versión. La perezosa, la desconcentrada, la impulsiva, la que elige lo fácil antes que lo correcto. Esa versión tiene un poder inmenso si no la confrontas. Puede hacerte retroceder meses, incluso años. Y lo más curioso es que el descuido siempre se disfraza de no es para tanto. No es para tanto dejar esto para mañana, no es para tanto no cumplir esta pequeña promesa, no es para tanto desordenar tu espacio solo por hoy. Pero la suma de esos pequeños no es para tanto, crea una vida que ya no reconoces, una vida que termina siendo más caótica que intencional. También he visto el efecto contrario, personas que deciden con una honestidad feroz confrontar a esa versión descuidada. Empiezan por pequeñas victorias, ordenar un cajón, levantarse 10 minutos antes, terminar una tarea que llevan semanas evitando. Y esos actos minúsculos, casi ridículos desde afuera, se convierten en puntos de inflexión internos. Porque cuando te enfrentas a tu versión descuidada, algo dentro de ti se endereza. Recuperas respeto por ti mismo, recuperas dirección, recuperas fuerza. Etapas en las que buscaba reconocimiento externo como si fuera la medida más confiable de mi valor. Y el problema con esa forma de vida es que nunca te entrega estabilidad. Siempre depende del humor, la atención o el juicio de alguien más. Recuerdo un joven con el que trabajé, brillante, disciplinado, extremadamente capaz, pero completamente atado a la opinión de los demás. Me decía, si ellos piensan que soy bueno, entonces sé que voy bien. Y yo lo miraba pensando, ¿cómo vas a construir una vida sólida si el cimiento es la mirada ajena? La validación externa es volátil, cambia con modas, con expectativas, con percepciones, incluso con envidias. No es una base firme.
Es un terreno que tiembla cada vez que alguien te critica o no te aplaude lo suficiente. La validación interna, en cambio, es otra cosa completamente distinta. Es un acuerdo contigo mismo. Es el momento en el que comienzas a hacer lo correcto porque es correcto, no porque alguien lo vaya a notar. Y esa forma de aprobación silenciosa, honesta, íntima, es una fuente de poder que no puede ser arrebatada. Cuando tú apruebas tu propio esfuerzo, cuando tú sabes que actuaste con integridad, cuando tú reconoces tu disciplina aunque nadie más la vea, empiezas a volverte inquebrantable. He visto personas que lograron avances impresionantes simplemente porque dejaron de perseguir aplausos. Y he visto lo contrario. Personas talentosas que se quebraron porque dependían emocionalmente de ser validadas. Cuando tu valor depende del exterior, cada crítica se convierte en una amenaza. Cada éxito ajeno se siente como una herida. Cada error propio se vuelve un juicio definitivo. Pero cuando tu valor depende de ti, las críticas se vuelven información, los éxitos ajenos te inspiran y tus errores se convierten en datos para mejorar. Cambia por completo la forma en la que interactúas con la vida. En mi experiencia, la validación interna se construye con pequeñas acciones diarias. Cumples lo que dijiste que harías. Mantienes tu palabra. Te haces responsable de tus elecciones. Te enfrentas al desorden que evitabas. Te levantas cuando no quieres hacerlo. Y cada uno de esos actos te envía el mismo mensaje. Puedo confiar en mí. Ese es el verdadero poder. No la admiración, no los seguidores, no el reconocimiento, la confianza en ti mismo. Porque cuando confías en ti, ya no corres detrás de nada. Caminas firme, eliges con claridad y avanzas sin necesitar permiso. Y es entonces, solo entonces, cuando tu vida empieza a cambiar en serio. El poder llega cuando la voz que más pesa es la tuya. Hay una idea que transforma radicalmente la manera en la que enfrentas tu vida cuando finalmente la entiendes. Tu deber es construirte, no impresionar a nadie. Y aunque suena simple, casi obvio, es sorprendente cuántas decisiones tomamos cada día intentando demostrar algo, aparentar algo o ganar la aprobación de personas que en muchos casos ni siquiera están prestando atención. Lo he visto en estudiantes, en profesionales, en amigos y también lo he visto en mí mismo. Hay momentos en los que uno se vuelve más actor que individuo, más fachada que esencia, más presentación que construcción real. Recuerdo una época en la que viajaba constantemente para dar conferencias y sin darme cuenta empecé a preocuparme demasiado por proyectar seguridad, claridad, control absoluto. Quería que todo se viera impecable. Pero en esa búsqueda de perfección externa, descubrí que estaba descuidando algo fundamental, mi propio crecimiento interno. Estaba tan concentrado en mostrar que me había olvidado de ser. Me di cuenta de que eso mismo le ocurre a millones de personas. Viven para parecer, no para convertirse. Y aquí está el problema. Impresionar es barato, pero construirse es costoso. Impresionar requiere un instante. Construirse requiere años. Impresionar busca aplausos. Construirse busca carácter. Impresionar te hace depender de lo que otros piensan. Construirse te hace depender de lo que tú elijas hacer. Cuando tu vida gira alrededor de impresionar, siempre exige aceptar que aún no eres quien deberías ser, pero que tienes la responsabilidad y la posibilidad de empezar a formarte, no para que el mundo te admire, sino para que tú puedas vivir contigo mismo sin sentir que estás actuando. Y es interesante, cuando dejas de vivir para impresionar, paradójicamente terminas impactando más. La autenticidad es mucho más poderosa que cualquier máscara. Una persona construida desde dentro tiene una presencia distinta, una fuerza distinta, una claridad distinta. No necesita adornarse, porque su vida habla por sí misma, en su disciplina, en su carácter, en sus hábitos, en sus decisiones. Tu deber no es complacer al mundo. Tu deber es convertirte en alguien que pueda sostener su propia vida con dignidad. Porque cuando eliges construirte, tu existencia deja de ser una actuación y se convierte en un testimonio. Y el mundo siempre respeta más un testimonio que un espectáculo. El trabajo es contigo, no con la audiencia. Hay algo que he observado una y otra vez
en mis estudiantes, en profesionales de todos los niveles y también en mi propia vida. La vida premia la claridad y castiga la distracción, y no de forma simbólica, sino brutalmente literal. Cuando una persona sabe exactamente qué quiere, hacia dónde va y qué está dispuesta a sacrificar, su energía se vuelve precisa, sus decisiones se ordenan y su realidad cambia con una velocidad sorprendente. Pero cuando alguien vive rodeado de distracciones, sin un objetivo firme, su potencial se desintegra en miles de pequeñas fugas que nunca producen nada significativo. Recuerdo un periodo en el que mi agenda estaba completamente saturada, viajaba constantemente, tenía compromisos profesionales en múltiples direcciones y aunque desde afuera parecía productivo, dentro de mí era evidente que algo estaba fallando. Estaba ocupado, sí, pero no claro. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. La ocupación sin claridad es una forma sofisticada de estancamiento. Te hace sentir que avanzas, cuando en realidad solo estás girando en círculos. Me tomó tiempo reconocer que había permitido que las demandas externas desplazaran mis prioridades internas. En ese proceso comprendí que la distracción no siempre se presenta como algo negativo. A veces aparece disfrazada de oportunidad, de compromiso importante, de urgencia inevitable. Y si no tienes claridad, te arrastra. Porque la vida está llena de fuerzas que quieren empujarte hacia todo menos hacia lo esencial. La cultura, las redes sociales, la opinión pública, incluso las expectativas de quienes te quieren. Todo eso compite constantemente por tu atención. Y si no sabes exactamente qué estás construyendo, terminas viviendo según las prioridades de los demás. He visto estudiantes brillantes perder años porque se dejaban arrastrar por la opinión del grupo. He visto profesionales con talento diluir su potencial persiguiendo 10 proyectos al mismo tiempo. He visto personas con un sueño claro abandonarlo porque no encontraron la disciplina para proteger su atención. Y les decía siempre lo mismo, no hay éxito posible sin un foco sostenido. No porque la vida sea injusta, sino porque tus recursos son limitados. Tu energía es limitada, tu tiempo es limitado y aquello en lo que pones tu atención determina quién te conviertes. La claridad, en cambio, funciona como una brújula interna. Ordena el caos. Te ayuda a distinguir lo importante de lo urgente, lo esencial de lo accesible, lo que te construye de lo que simplemente te entretiene. Y no se trata de planear una vida rígida, sino de entender con brutal honestidad qué tipo de persona estás intentando formar. Cuando sabes eso, cada elección se vuelve un acto de autodefinición. Dices sí con convicción y no sin culpa. Y ese simple acto multiplica tu progreso. En mi propia vida, los periodos de mayor crecimiento siempre coincidieron con momentos de claridad radical. Saber qué investigar, qué enseñar, qué aprender, qué abandonar. Eliminar distracciones no es una pérdida, es un renacimiento. Te devuelve a ti mismo. Tenía ideas por todas partes, compromisos en distintos frentes y una lista interminable de cosas que quería hacer. Y aunque cada una parecía importante, aquello que estaba creando se debilitaba porque mi energía no tenía una sola dirección. Era como intentar encender un fuego repartiendo cada chispa en una rama distinta. Todo se iluminaba un momento, pero nada ardía de verdad. Me tomó tiempo darme cuenta de que el rendimiento humano no se multiplica cuando haces más, sino cuando haces menos con más intensidad. Y eso es algo que veo repetidamente en personas jóvenes y adultas. Muchos creen que avanzar significa mantener todas las puertas abiertas al mismo tiempo, por si acaso, pero esa estrategia es una trampa. Mantener puertas abiertas es exactamente lo que impide que cruces alguna. Quieren construir un cuerpo fuerte, pero también quieren salir cada semana. Quieren una mente clara, pero también llenan su vida de ruido. Quieren un objetivo grande, pero lo diluyen con distracciones pequeñas. No entienden que cada decisión exige una renuncia, y renunciar no es perder, es concentrar poder. Tu enfoque debe volverse indivisible. Eso significa que lo que haces, lo haces con totalidad. Si estudias, estudias de verdad. Si trabajas, trabajas de verdad. Si entrenas,
entrenas sin interrupciones, y si decides cambiar tu vida, entonces no lo haces cuando te conviene, lo haces siempre. He aconsejado a personas con grandes aspiraciones que se saboteaban a sí mismas revisando su teléfono cada 5 minutos. Les decía, no puedes pedir resultados extraordinarios con un enfoque fragmentado. No se trata de disciplina militar, sino de entender que tu mente es como un láser. Corta cuando es precisa, no cuando vibra en todas direcciones. El progreso profundo no llega en ráfagas explosivas, llega en la continuidad. Un día de esfuerzo máximo no transforma tu vida, pero 100 días seguidos de enfoque indivisible sí. Incluso en mis investigaciones, los avances más significativos surgían después de largas horas de concentración ininterrumpida, no de pequeños fragmentos dispersos. Cuando tu mente se mantiene en un mismo camino, algo dentro de ti se alinea. Tu identidad, tus decisiones y tus acciones comienzan a formar un solo movimiento coherente, y es esa coherencia la que te convierte en una fuerza imparable. Cuando tu atención deja de dispersarse, tu vida empieza a avanzar. Y cuando tu enfoque se vuelve indivisible, tú también lo haces. Hay una idea profundamente malinterpretada en nuestra cultura: la creencia de que enfocarte en ti mismo es un acto egoísta. Y por años he visto cómo esa creencia destruye vidas, porque obliga a las personas a cargar con culpas que no les pertenecen, a priorizar a todos menos a sí mismos y a descuidar justamente lo que deberían proteger. Pero déjame decirte esto con absoluta claridad: enfocarte en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Es el acto más serio, más maduro y más necesario que puedes emprender, porque si tú no estás bien, nada alrededor de ti puede sostenerse por mucho tiempo. He trabajado con personas que dedicaban toda su energía a complacer, a ayudar, a sostener a otros, pero que nunca se atrevían a mirar su propio caos interno. Era casi como si pensaran que cuidarse a sí mismas fuera un pecado moral. Una vez un joven se acercó a mí después de una conferencia y me dijo: siento que si me enfoco en mí, decepciono a los demás. Le pregunté: ¿y cómo te ha funcionado vivir para que otros no se decepcionen? Se quedó callado un momento y luego dijo: estoy agotado. Siento que vivo apagando incendios ajenos mientras mi casa se quema. Y esa es exactamente la situación que muchos enfrentan sin admitirla. Cuando no te enfocas en ti, te desmoronas. Y cuando te desmoronas, inevitablemente arrastras contigo a quienes dependen de ti o a quienes te importan. He visto padres destruirse y el proceso de recuperarla siempre empezaba con un acto de valentía. Decir: voy a enfocarme en mí, no para huir del mundo, sino para volver a él con más claridad, más estructura, más fortaleza. Cuando tú cambias, tus relaciones cambian, tu trabajo cambia, tu entorno cambia, porque todo lo que tocas se ve afectado por el estado en el que tú te encuentras. No te enfoques en ti por egoísmo. Hazlo porque tu vida y tu capacidad de sostener cualquier otra cosa depende de que seas alguien verdaderamente capaz de hacerlo. Hay un momento en la vida en el que descubres algo inquietante. Mientras más ruido hay afuera, menos escuchas lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y no me refiero solo al ruido literal, sino a ese ruido constante de opiniones, expectativas, exigencias, distracciones que consumen tu atención hasta que ya no distingues qué deseas tú y qué desean los demás por ti. Durante años observé cómo las personas se perdían en ese ruido, como si vivieran atrapadas en una tormenta permanente. Pero cuando el silencio externo aparece, aunque sea por un instante, algo extraordinario sucede. Tu verdad interna comienza a revelarse. Recuerdo un periodo de mi vida en el que todo se volvió abrumador. Conferencias, consultas, responsabilidades. Cada día parecía correr más rápido que el anterior. Y aunque por fuera todo funcionaba, por dentro sentía una tensión que no estaba atendiendo. Fue en un viaje, estando completamente solo en una pequeña habitación, sin televisión, sin teléfono, sin interrupciones, donde algo en mí comenzó a hablar con una claridad que había perdido hacía tiempo. No era una voz misteriosa, era simplemente mi conciencia, que por fin había encontrado el espacio para expresarse, y me dijo algo incómodo, pero absolutamente necesario.
estás haciendo demasiado por todos, pero estás descuidando tu propio orden. Ese mensaje no habría podido escucharlo en medio del ruido habitual. El silencio lo reveló. He visto estudiantes que viven tan ocupados cumpliendo expectativas que jamás se preguntan si están en la carrera correcta. He visto adultos llenar su vida con actividades para evitar enfrentar su propio dolor. He conocido personas que hablan tanto, buscan tanto consejo, consumen tanta información, que ya no se dan permiso para pensar por sí mismas. Pero cuando detienes todo eso, cuando apagas la distracción y te sientas contigo mismo, el mundo interno se reorganiza, a veces de manera suave, a veces con una crudeza que sorprende, pero siempre con una honestidad imposible de ignorar. El silencio externo no significa aislamiento permanente. Significa crear un espacio deliberado donde tú te escuchas antes de escuchar cualquier otra cosa. Donde tus pensamientos dejan de estar ahogados y emergen con una nitidez que puede transformar tu vida. Porque en ese silencio descubres qué temes realmente, qué deseas profundamente, qué te está frenando, qué estás evitando, qué te está doliendo y qué necesitas hacer para cambiar la dirección de tu vida. Y aunque algunas de esas verdades duelan, son exactamente las que necesitas enfrentar para avanzar de una manera auténtica. Con el tiempo comprendí que las decisiones más claras, los cambios más poderosos y los avances más profundos siempre nacen en el silencio, no en la confusión, no en el caos, no en la urgencia de complacer a todos, en el silencio. Porque ahí es donde te encuentras contigo mismo sin máscaras, sin presiones, sin distracciones. Y cuando eso ocurre, la verdad que emerge puede ser incómoda, pero también es la única capaz de liberarte. El silencio externo revela tu verdad interna. Y esa verdad es el punto exacto desde el cual puedes comenzar a reconstruirte de verdad. Hay algo profundamente transformador en el momento en que te haces una pregunta que casi nadie se atreve a formularse. ¿Estoy viviendo de una manera que yo mismo respeto? No de una forma que otros aplaudan, no de una forma que impresione, sino de una forma que tú, cuando estás completamente solo, puedas mirar con honestidad y decir: estoy orgulloso de lo que estoy construyendo. Fue cuando comencé a ordenar conscientemente mi vida que algo cambió. No hablo de grandes transformaciones instantáneas, hablo de algo más profundo. Tomar la responsabilidad de construir una existencia que yo mismo pudiera admirar. Empecé por organizar mis mañanas, por establecer metas concretas, por hacer ejercicio incluso cuando estaba cansado, por escribir cuando no tenía inspiración, por decir no cuando algo no contribuía a mi propósito. Y poco a poco descubrí que el respeto propio no se siente como euforia, se siente como estabilidad, como firmeza, como una columna interna que sostiene tu identidad. He visto a hombres completamente perdidos recuperar su dignidad solo con comenzar a cumplir una pequeña promesa por día. He visto a mujeres totalmente desgastadas reconstruir su fuerza poniendo límites por primera vez. He visto jóvenes inseguros transformarse cuando empiezan a vivir con una estructura que ellos mismos eligieron. No porque el mundo los valide, sino porque comenzaron a validarse ellos mismos a través de sus acciones. Y eso es algo que ninguna opinión externa puede reemplazar. Cuando construyes una vida que tú mismo admiras, tu relación contigo cambia por completo. Te vuelves menos dependiente de la aprobación ajena. Te vuelves más resistente a la crítica. Te vuelves más capaz de tolerar el fracaso y seguir adelante. Porque sabes que, aunque el día haya sido difícil, estás caminando en una dirección que te honra. Estás siendo la clase de persona que tú mismo respetas. Y ahí está la clave. No puedes exigir respeto del mundo si no te respetas a ti primero. No puedes pedir confianza si tú mismo no confías en tu capacidad de sostener tu palabra. La vida que construyes es la mayor evidencia y la mayor declaración de quién eres realmente. Respétate construyendo una vida que tú mismo admires, porque es desde esa base donde comienza todo lo demás. Mira, al final de todo este camino, cuando te sientas solo en tu habitación, cuando el ruido del mundo finalmente se apague y no quede nadie más a quien impresionar, solo habrá una pregunta real esperándote. ¿Te sientes orgulloso de la persona que estás llegando a ser? No de tu resultado, no de tus logros,
no de tus aplausos, de ti, de tu carácter, de tu disciplina, de tu capacidad de enfrentar lo difícil sin huir. Y esa respuesta no se improvisa. Se construye todos los días con decisiones pequeñas, casi invisibles, que se van acumulando y se convierten en destino. Sé que es fácil perderse, sé que es tentador distraerse con la vida de otros, con su ritmo, con sus éxitos aparentes, pero el problema es que cada minuto que pasas mirando hacia afuera lo pierdes. Déjeme comenzar con algo incómodo. Yo crecí viendo a mi madre trabajar más horas que nadie y aún así no avanzar. No era falta de esfuerzo, era falta de hábitos. Cuando viví en Japón, entendí algo que me golpeó fuerte. Allá la gente no se pregunta por qué me va mal, se pregunta qué estoy haciendo mal. Esa diferencia cambia destinos. Muchos aquí trabajan duro, se sacrifican, se cansan y siguen pobres. No porque no puedan, sino porque repiten conductas que los mantienen atrapados. Hoy no vengo a motivarlo, vengo a confrontarlo con respeto. Porque el día que usted deja de justificarse, empieza a liberarse. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la pobreza es una herencia, que si usted nació en cierto barrio, en cierta familia o en cierto país, ya tenía escrito su destino. Yo también crecí escuchando eso. Vi a personas buenas, trabajadoras, levantarse temprano, acostarse tarde y aún así no avanzar. Y durante años pensé que era injusticia, mala suerte o falta de oportunidades, hasta que me tocó vivir en una cultura completamente distinta y entendí algo que me incomodó profundamente. Allá la pobreza no se explica, se corrige, no se romantiza, no se justifica, se cuestiona. Y ese choque me obligó a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que la pobreza no empieza cuando falta dinero, empieza cuando se normaliza el desorden. Cuando gastar todo es lo normal, cuando llegar tarde es aceptable, cuando no cumplir la palabra no tiene consecuencias. Eso no es mala suerte, eso es conducta repetida. Y toda conducta repetida se convierte en identidad. Por eso hay personas que ganan poco y progresan, y otras que ganan más y siguen igual. El problema nunca fue el ingreso, fue el hábito. Recuerdo claramente la primera vez que vi a alguien separar su basura, limpiar un espacio que no era suyo y devolver algo que nadie le estaba pidiendo que devolviera. Nadie lo vigilaba, nadie lo aplaudía. Lo hacía porque así se vive. Ese día entendí que el progreso no depende de grandes actos heroicos, sino de pequeñas decisiones bien hechas todos los días. Mientras en muchos lugares esperamos que alguien venga a rescatarnos, hay culturas donde cada persona se asume responsable de su parte, aunque sea pequeña. La pobreza se aprende cuando uno crece escuchando que así somos, que no se puede, que para qué intentarlo. Se aprende cuando ve a los adultos rendirse y normaliza la queja. Se aprende cuando el esfuerzo no va acompañado de estrategia. Pero así como se aprende, también se puede desaprender. Y ese es el punto más importante. No está condenado, está condicionado. Y lo condicionado se puede reprogramar. El cambio comienza cuando deja de preguntarse por qué el mundo es injusto y empieza a preguntarse qué puede ordenar hoy. Su horario, su forma de hablar, su manera de gastar, su compromiso con la palabra. No necesita dinero para empezar a comportarse como una persona próspera. Necesita carácter, porque el carácter precede al resultado. Si espera tener más para cambiar, nunca va a cambiar. Primero cambia y luego llega más. La pobreza no se rompe con quejas ni con deseos, se rompe con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo, y el día que usted entiende eso, deja de ser víctima y empieza a convertirse en responsable de su propio futuro. Muchas personas están convencidas de que su problema es el salario. Creen que si ganaran un poco más, todo se acomodaría. Yo también lo pensé durante años. Crecí viendo a gente decir, cuando gane más, ahí sí voy a organizarme. Pero ese día nunca llegaba, porque el desorden no se corrige con más dinero, se amplifica. El dinero no educa, revela quién sabe administrarse y quién no. Por eso hay personas que reciben un aumento y a los pocos meses vuelven a estar igual o peor que antes. Recuerdo una escena que me marcó mucho. Vi a alguien que ganaba poco, pero sabía exactamente en qué se le iba cada peso.
No improvisaba, no gastaba para aparentar. Vivía con sencillez, pero con dignidad. Y vi lo contrario también. Personas con ingresos altos, viviendo siempre al límite, endeudadas, estresadas, dependiendo del próximo pago. Ahí entendí que la pobreza no se mide por lo que entra, sino por lo que queda, por lo que se cuida, por lo que se respeta. El problema no es cuánto gana, es cómo vive. Es la costumbre de gastar antes de pensar. Es confundir necesidad con capricho. Es vivir reaccionando al impulso y no desde la decisión. Muchos dicen, me lo merezco cada vez que gastan, pero nunca se preguntan si su futuro también merece algo. Vivir bien no es vivir caro. Vivir bien es vivir con orden. Y el orden siempre es incómodo al principio porque obliga a decir no. Hay algo que aprendí observando culturas que progresan. Nadie se siente humillado por vivir con menos de lo que gana. Al contrario, hay orgullo en la moderación. Aquí muchas veces ocurre lo opuesto. Se vive para impresionar, aunque por dentro todo esté en ruinas. Se compra lo que no se necesita con dinero que no se tiene para mostrar una vida que no es real. Y ese teatro cuesta caro. Cuesta paz, cuesta libertad, cuesta futuro. El dinero es un recurso sensible. Si usted lo trata sin respeto, se le escapa. Si lo administra con intención, se queda y crece. No necesita ganar más para empezar a cambiar su forma de vivir. Necesita sentarse, mirar sus números y ser honesto, no con el banco, con usted. Preguntarse en qué se le va la vida disfrazada de gastos pequeños, porque ahí está la fuga. No en lo grande, en lo cotidiano. Cuando una persona decide vivir por debajo de sus posibilidades, algo cambia por dentro. Aparece el control, aparece la calma, aparece la capacidad de elegir. Ya no vive corriendo detrás del dinero, el dinero empieza a trabajar para ella. No por magia, sino por respeto. Y ese respeto se aprende viviendo distinto, no ganando distinto. El día que entienda que su estilo de vida pesa más que su salario, empezará a construir libertad incluso antes de tener abundancia. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar motivación, como si fuera un combustible mágico que aparece cuando todo está alineado. Yo también caí en esa trampa. Esperaba sentir ganas para empezar, entusiasmo para continuar y ánimo para no rendirme. Pero la vida no funciona así. Hay días en los que no hay ganas, no hay ánimo y no hay motivación. Y aún así, las personas que avanzan hacen lo que tienen que hacer. Ahí entendí una verdad incómoda. La motivación emociona, pero la disciplina transforma. Recuerdo mis primeros años intentando cambiar hábitos. Me prometía empezar el lunes, el próximo mes, cuando tuviera más energía. Siempre había una razón válida para no comenzar, hasta que comprendí algo observando culturas que progresan. Nadie se pregunta si tiene ganas de cumplir con lo que debe, simplemente se hace. No porque sea fácil, sino porque es necesario. La disciplina no depende del estado de ánimo, depende del compromiso. La motivación es inestable. Un día está, al otro no. Si su progreso depende de cómo se siente, su vida será una montaña rusa. Hay días en que se levantará cansado, confundido, sin claridad y aún así tendrá que actuar. La disciplina aparece precisamente allí. Cuando no hay aplausos, cuando nadie mira, cuando el cuerpo pide descanso pero la visión pide avance. Eso no se ve en redes sociales, pero es lo que cambia destinos. Vi personas levantarse temprano todos los días sin que nadie se los pidiera. No eran más inteligentes ni más talentosas. Simplemente habían decidido obedecer una rutina, dormir a cierta hora, llegar a tiempo, cumplir la palabra, ahorrar aunque doliera, estudiar aunque cansara. Y con el tiempo esas pequeñas acciones se convirtieron en resultados grandes, no porque fueran genios, sino porque fueron constantes. La disciplina no es castigo, es estructura. Es lo que le da forma a su libertad futura. Al principio incomoda porque rompe con el placer inmediato, pero después libera porque le devuelve el control. La persona disciplinada no vive esclava del impulso ni de la excusa. Decide, y decidir es poder.
Cada vez que hace lo que debe hacer sin depender de cómo se siente, fortalece su carácter. Y el carácter siempre termina sosteniendo el éxito. No espere sentirse listo. No espere inspiración. No espere que alguien lo empuje. Haga hoy lo que debe hacer, aunque no tenga ganas. Empiece con algo pequeño y repítalo hasta que se vuelva parte de usted. Porque cuando la disciplina se convierte en identidad, la pobreza deja de tener espacio en su vida. La disciplina no promete comodidad, promete resultados. Y quien la abraza deja de esperar milagros y empieza a convertirse en uno. Postergar parece inofensivo. Nadie se siente culpable por decir mañana cuando esté listo o cuando tenga más tiempo. Yo también lo hice. Durante años me convencí de que estaba siendo prudente, de que esperar era una forma de pensar bien las cosas. Pero con el tiempo entendí algo duro de aceptar. Muchas veces no estaba esperando el momento correcto, estaba evitando la incomodidad. Y eso es rendirse sin admitirlo. Postergar es una forma elegante de huir del miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarse, miedo a quedar en ridículo, miedo a descubrir que tal vez sí podía y no lo intenté antes. Entonces la mente fabrica excusas muy razonables. Todavía no es el momento. Me falta aprender más. Cuando tenga más dinero empiezo. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin pedir permiso. Las oportunidades no esperan a que uno se sienta preparado. Recuerdo haber conocido personas con ideas brillantes que nunca pasaron de la conversación. Siempre estaban a punto de empezar algo, siempre estaban afinando el plan, siempre estaban esperando una señal. Años después, seguían en el mismo lugar, pero con más frustración y menos energía. No fracasaron, simplemente nunca se atrevieron a empezar. Y ese tipo de derrota no deja cicatrices visibles, pero sí una sensación profunda de haber traicionado su propio potencial. El problema de postergar no es solo el tiempo que se pierde, es la identidad que se construye. Cada vez que posterga una decisión importante, le enseña a su mente que puede seguir huyendo. Se vuelve experto en excusarse y principiante en actuar, y con el tiempo, esa conducta se normaliza, ya no duele, ya no incomoda, se convierte en forma de vida, una vida ocupada pero estancada. Actuar no garantiza éxito inmediato, pero no actuar garantiza exactamente el mismo resultado de siempre. No necesita tener todo claro para empezar. La claridad aparece en el camino, no antes. La mayoría de las personas que avanzan no sabían cómo lo iban a lograr cuando comenzaron. Solo sabían que quedarse quietos no era una opción. Decidieron y corrigieron sobre la marcha. Eso es madurez. La postergación da una falsa paz. Por un momento alivia, porque evita el esfuerzo. Pero ese alivio es caro. Se paga con ansiedad acumulada, con oportunidades perdidas, con años que no regresan. El precio de intentar siempre será menor que el precio de arrepentirse. Y ese arrepentimiento llega en silencio, cuando uno se da cuenta de que el tiempo pasó y nada cambió. Haga hoy eso que lleva tiempo evitando. No perfecto, no completo, no sin miedo. Hágalo con dudas, con nervios, con errores. Porque el movimiento corrige, el estancamiento destruye. Y el día que deja de postergar, deja también de rendirse ante su propia grandeza. Pensar en pequeño no siempre se nota. No es que la persona no tenga sueños, es que los adapta para que no incomoden. Yo lo vi muchas veces y también lo viví. Personas talentosas que se dicen a sí mismas, con esto es suficiente, mejor no arriesgar, al menos tengo trabajo. Y esa frase que suena humilde muchas veces es miedo bien disfrazado. No es conformidad sana, es renuncia anticipada. Durante un tiempo pensé que pensar en grande era arrogancia. Crecí escuchando que uno debía conformarse, no llamar la atención, no aspirar demasiado. Pero cuando tuve la oportunidad de observar otras realidades, entendí algo poderoso. Pensar en grande no es creerse más, es respetar su potencial. Las personas que progresan no lo hacen porque sean especiales, lo hacen porque se permiten imaginar una vida distinta y luego actúan en coherencia con esa imagen. El problema de pensar en pequeño es que limita antes de intentar. La mente empieza a poner techos invisibles. Eso no es para mí. Yo no soy bueno para eso. Gente como yo
no llega tan lejos. Y cada vez que se repite eso, se encoge, se vuelve prudente en exceso, se vuelve experto en justificar por qué no. Y su vida termina siendo exactamente del tamaño de esas excusas. Recuerdo haber conocido personas que vivían con una visión tan reducida que rechazaban oportunidades antes de entenderlas. No porque fueran malas, sino porque no se veían capaces. Preferían lo conocido, aunque no los hiciera felices. Preferían la seguridad de lo poco a la incertidumbre de lo grande. Y esa elección se repite todos los días, hasta que se convierte en destino. Pensar en grande no significa ignorar la realidad. Significa no dejar que la realidad actual defina la realidad futura. Es entender que lo que hoy parece imposible puede volverse normal si usted crece. Pero para crecer, primero tiene que ampliar su manera de pensar. Nadie vive por encima de la imagen que tiene de sí mismo. Si usted se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve capaz, buscará cómo. La visión grande incomoda. Lo obliga a aprender, a exponerse, a equivocarse. Por eso muchos la evitan. Prefieren la comodidad de lo conocido, pero la comodidad es cara. Cobra en forma de frustración silenciosa, de preguntas sin respuesta, de sensación de estar hecho para más y no vivirlo. Y esa sensación no se va ignorándola, se va enfrentándola. Empiece a revisar cómo se habla a sí mismo, qué límites se pone antes de intentar, qué sueños ha reducido para no incomodar a otros o para no sentirse vulnerable. Pensar en grande no cambia su vida de inmediato, pero cambia la dirección. Y cuando la dirección cambia, todo lo demás empieza a alinearse. El día que se permita pensar más allá de lo que hoy cree posible, su vida dejará de ser pequeña, porque ningún hombre puede crecer más allá del tamaño de su visión. Durante mucho tiempo creí que el cambio era una cuestión de ganas, que si uno realmente quería algo, simplemente lo hacía. Pero la realidad me enseñó otra cosa. He visto personas con deseos sinceros, con buenas intenciones, con sueños claros, que aún así no avanzan. No porque no quieran, sino porque su vida está desordenada. Las ganas no sostienen procesos largos. Los sistemas sí. Un sistema es todo aquello que funciona incluso cuando usted está cansado. Es una rutina, un horario, una estructura que lo empuja a hacer lo correcto aunque no tenga ánimo. En culturas que progresan casi nada se deja la improvisación. No se decide cada día a qué hora levantarse ni si cumplir o no. Ya está decidido. Y esa decisión previa libera energía mental para crecer, no para luchar consigo mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que intentaba mejorar, pero todo dependía de cómo me sentía. Si estaba motivado, avanzaba. Si no, postergaba. Vivía empezando de nuevo. Hasta que entendí que estaba cansado no por falta de fuerza, sino por falta de estructura. Decidir todos los días lo mismo agota. Por eso los sistemas son un acto de inteligencia, no de rigidez. Un sistema financiero simple, por ejemplo, evita decisiones emocionales. Separar el ahorro apenas entra el dinero, antes de gastarlo elimina la tentación. No es fuerza de voluntad, es diseño. Un sistema de estudio, aunque sea corto pero diario, vence al entusiasmo esporádico. Un sistema de orden en su espacio evita caos mental. Todo está conectado. La mayoría abandona porque confía demasiado en su estado emocional. Espera sentirse bien para actuar. Pero la vida real no se organiza alrededor de emociones. Se organiza alrededor de hábitos. El sistema correcto lo cuida cuando usted está débil. Lo sostiene cuando duda. Lo empuja cuando quiere rendirse. Y eso no es falta de libertad, es madurez. Los sistemas no tienen que ser complicados. Tienen que ser sostenibles, pequeños, claros, repetibles. Hacer siempre lo mismo, incluso en días malos. Esa repetición crea identidad. Usted deja de ser alguien que intenta y se convierte en alguien que hace. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de ser un evento y se convierte en estilo de vida. No espere ganas para cambiar. Diseñe su vida de tal manera que el cambio ocurra aunque no quiera. Decida una vez y repita. Porque el hombre que construye sistemas deja de depender de su ánimo
y empieza a depender de su carácter. Cuando el sistema está bien hecho, el progreso se vuelve inevitable. Durante años creí que bastaba con tener fuerza de voluntad. Pensaba que si uno era lo suficientemente decidido, podía crecer en cualquier lugar. Pero la vida me enseñó algo distinto. El entorno no solo acompaña, educa, moldea silenciosamente lo que usted considera normal, posible y aceptable, y muchas veces, sin darse cuenta, uno termina viviendo a la altura de lo que su entorno le permite imaginar. Recuerdo llegar a lugares donde la puntualidad no se discutía, nadie la exigía, simplemente era parte de la cultura. Llegar tarde no era rebeldía, era falta de respeto, y eso me impactó profundamente. No porque las personas fueran mejores, sino porque el entorno las empujaba a ser más responsables. Nadie luchaba contra la costumbre. La costumbre ya estaba alineada con el crecimiento. En otros contextos vi lo contrario. Personas con talento rodeadas de conformismo. Amigos que se burlan cuando alguien quiere mejorar. Ambientes donde soñar es sinónimo de ingenuidad. Y poco a poco esa presión social va apagando la ambición sana, no porque uno quiera, sino porque adaptarse es humano. El problema es que uno termina adaptándose a la mediocridad. El entorno no es solo la gente, también son los hábitos compartidos, las conversaciones, los ejemplos diarios. Si todo el tiempo se habla de escasez, de que no se puede, de que el sistema está en contra, esa narrativa se vuelve verdad interna. Y desde ahí se toman decisiones. Nadie se esfuerza por algo que cree imposible. Nadie cuida lo que no valora. Cambiar de entorno no siempre significa mudarse. A veces significa elegir con quién pasa su tiempo, qué escucha, qué consume, qué normaliza. Significa dejar de romantizar amistades que lo mantienen pequeño. No por desprecio, sino por amor propio. Hay personas que no quieren verle crecer porque su crecimiento les recuerda su estancamiento. También el entorno físico habla. Un espacio desordenado enseña descuido. Un lugar caótico produce mente caótica. No es casualidad. Todo comunica, todo educa. Y cuando usted se rodea de orden, de disciplina, de gente que avanza, algo dentro se alinea. No por presión, sino por inspiración. No se trata de creerse superior. Se trata de ser estratégico. Nadie florece en tierra equivocada. Una semilla no se culpa por no crecer en el desierto. Simplemente necesita otro suelo. Y usted también. Si su entorno actual no alimenta la versión de usted que quiere construir, no es lealtad quedarse, es miedo. Empiece a evaluar qué le rodea y qué le está enseñando sin palabras, porque su entorno puede ser el impulso que lo eleva o el peso que lo mantiene atado. El día que elija conscientemente dónde y con quién crecer, su destino dejará de ser accidente y empezará a ser decisión. Hay personas que se levantan todos los días cansadas sin saber exactamente por qué. No es solo el trabajo, es la falta de dirección. Yo viví etapas así. Hacía muchas cosas, estaba ocupado pero no avanzaba. Cuando no hay metas claras, la vida se vuelve reactiva. Uno no decide, responde. No construye, sobrevive. Y sobrevivir consume más energía que avanzar. Sin metas, cualquier esfuerzo parece pesado. Usted trabaja, paga cuentas, resuelve problemas y al final del mes siente que no llegó a ningún lado, porque no iba a ningún lado en específico. La meta no es una fantasía, es un punto de referencia. Es lo que le da sentido al sacrificio. Cuando sabe para qué hace algo, el cansancio duele menos. Cuando no lo sabe, todo pesa. Vi personas esforzarse durante años sin una dirección definida. No eran perezosas, al contrario, trabajaban mucho, pero como no tenían un norte, aceptaban cualquier cosa, decían sí a todo, cambiaban de rumbo constantemente y esa falta de enfoque los mantenía ocupados pero estancados. El movimiento sin propósito no es progreso, es desgaste. Tener metas no significa tener todo resuelto, significa saber hacia dónde va. Es decidir qué quiere construir, aunque todavía no sepa cómo. Una meta clara filtra decisiones. Le dice a qué decir sí y a qué decir no. Sin ese filtro, la vida lo arrastra. Con él, usted conduce. Las metas pequeñas también cuentan.
No todo tiene que ser grandioso. A veces la meta es ordenar sus finanzas, terminar un curso, mejorar un hábito, pero tiene que estar escrita, pensada, asumida. Lo que no se define se diluye. Lo que no se mide se abandona. La mente necesita claridad para comprometerse. Recuerdo momentos en los que mi vida cambió simplemente porque decidí algo concreto. No era fácil ni inmediato, pero era claro. Y esa claridad me dio fuerza. Cuando la meta está clara, el miedo no desaparece, pero deja de mandar. Usted camina con miedo, pero camina. Y eso es crecimiento. Vivir sin metas es vivir apagando incendios. Siempre hay urgencias, pero nunca hay avance. La persona vive cansada, pero no satisfecha. Ocupada, pero vacía. Porque el alma necesita propósito, no solo actividad. Defina hacia dónde quiere ir, aunque hoy esté lejos. Porque el que sabe a dónde va, puede estar cansado, pero nunca perdido. El día que deje de sobrevivir y empiece a apuntar, su vida empezará a responderle con sentido. Hay un momento peligroso en la vida de una persona, y casi nadie lo nota cuando ocurre, es cuando cree que ya sabe lo suficiente. Yo lo vi muchas veces y también estuve ahí. Cuando uno deja de aprender, no se queda quieto, empieza a retroceder. El mundo avanza todos los días y quien no crece con él se queda atrás sin darse cuenta. Conocí personas muy capaces que se estancaron no por falta de talento, sino por exceso de confianza. Decían, así siempre se ha hecho. Eso ya lo sé. A mi edad ya no necesito aprender. Y mientras repetían esas frases, la vida cambiaba, las oportunidades evolucionaban y ellos quedaban fuera. No porque alguien los sacara, sino porque dejaron de prepararse. Aprender no es solo estudiar en un aula. Es escuchar, observar, corregir, aceptar que uno puede mejorar. Es tener la humildad de reconocer que siempre hay alguien que sabe algo que usted no. Cuando perdemos esa humildad, empezamos a justificarnos. Y la justificación es el principio del estancamiento. Recuerdo etapas en las que mi crecimiento se detuvo porque me acomodé. Hacía lo que ya sabía hacer y evitaba lo nuevo porque me incomodaba. Aprender exige esfuerzo, tiempo y sobre todo aceptar que uno no sabe. Y eso hiere el ego. Pero el ego cómodo sale caro. Cobra en forma de obsolescencia, de oportunidades perdidas, de miedo al cambio. Las personas que progresan no son las más inteligentes, son las más curiosas. Preguntan, se actualizan, leen, escuchan. No esperan que la necesidad las obligue. Aprenden antes, porque cuando llega la crisis, ya están preparados. El que aprende solo cuando la vida lo empuja, siempre llega tarde. Aprender también es desaprender. Soltar hábitos, creencias y excusas que ya no funcionan. Muchas veces no avanzamos porque seguimos aplicando soluciones viejas a problemas nuevos. Y eso no es mala intención, es falta de actualización. El mundo no premia la experiencia si no se renueva. Premia la adaptación. Invertir en aprender parece costoso al principio. Tiempo, energía, disciplina, pero no aprender es mucho más caro. Se paga con inseguridad, con dependencia, con miedo al futuro. El conocimiento da opciones. Y quien tiene opciones, tiene libertad. El que no aprende, depende siempre de otros. No importa su edad, su pasado o su nivel educativo. Mientras esté vivo, puede aprender. Y mientras aprenda, puede crecer. El día que decide seguir aprendiendo, su mente se mantiene joven y su vida flexible. Cuando usted deja de aprender, el mundo no se detiene por respeto, simplemente lo deja atrás. Hay una trampa muy común en la que caemos cuando las cosas no salen como esperamos. Buscar culpables. Culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte, al pasado. Yo también lo hice. Es cómodo, alivia por un momento, porque nos quita el peso de encima, pero con el tiempo entendí algo duro. Cada vez que culpaba al mundo me hacía más pequeño, me quitaba poder. Me volvía dependiente de cosas que no podía controlar. Culpar no cambia nada, solo explica por qué no se puede. Y vivir explicando es muy distinto a vivir construyendo. He conocido personas con razones muy válidas para quejarse, historias difíciles, contextos injustos, pero también he visto algo claro. Los que avanzan no son los que tienen menos problemas,
son los que asumen más responsabilidad. No porque el mundo sea justo, sino porque entendieron que nadie vendrá a rescatarlos. Responsabilizarse no significa negar las dificultades. Significa dejar de usarlas como excusa. Es aceptar que tal vez no eligió dónde empezó, pero sí puede elegir cómo responde. El momento en que una persona deja de decir no puedo por culpa de y empieza a decir qué puedo hacer con lo que tengo, algo cambia por dentro. Aparece la dignidad, aparece la acción, aparece la libertad. Recuerdo momentos en los que me sentí víctima de las circunstancias. Pensaba que si las condiciones fueran distintas, mi vida sería distinta, pero esa forma de pensar me mantenía quieto. Cuando asumí mi parte, incluso en situaciones incómodas, recuperé el control, no sobre todo, pero sí sobre lo esencial, mis decisiones. Y eso fue suficiente para empezar a moverme. La responsabilidad duele al principio porque obliga a mirarse al espejo, a reconocer errores, malas decisiones, hábitos dañinos, pero ese dolor es sano, es el dolor del crecimiento. La culpa paraliza, la responsabilidad moviliza. Cuando usted se hace cargo, deja de esperar permiso para cambiar, deja de necesitar que todo mejore para empezar. Empieza ahora. El que culpa siempre espera. Espera que el sistema cambie, que alguien lo ayude, que las condiciones mejoren. El que se responsabiliza, actúa, ajusta, aprende, corrige. No se justifica, se adapta. Y en ese proceso se vuelve fuerte, no porque la vida sea fácil, sino porque él es más consciente. Responsabilizarse también implica dejar de verse como víctima permanente, no para endurecerse, sino para empoderarse. Porque mientras usted se vea como víctima, necesitará un salvador. Pero cuando se ve como responsable, descubre que puede ser protagonista de su propia historia. El mundo no le debe nada, pero usted se debe todo. Y el día que deje de culpar y empiece a hacerse cargo, dejará de ser prisionero de las circunstancias y empezará a ser libre. Hoy no se vaya motivado, váyase consciente, porque la motivación se acaba, pero la conciencia permanece. Si algo de lo que escuchó hoy le incomodó, no lo ignore. La incomodidad es señal de crecimiento. Nadie cambia cuando todo le parece bien. Cambia cuando deja de justificarse y empieza a hacerse preguntas honestas. La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. En los hábitos que repetimos sin cuestionar, en las decisiones pequeñas que tomamos todos los días creyendo que no importan. Importan más de lo que imagina. Su forma de pensar, de gastar, de rodearse, de aprender, de actuar, todo eso está construyendo su futuro ahora mismo, no mañana. No espere el momento perfecto. No espere sentir ganas. No espere que alguien venga a rescatarlo. Empiece con lo que tiene, donde está, como puede. Cambiar no es fácil, pero seguir igual es más caro. El precio de no cambiar se paga en frustración, en tiempo perdido, en una vida que pudo ser y no fue. Usted no está condenado a repetir la historia. Puede romper ciclos, puede aprender nuevos hábitos, puede decidir distinto. Nadie dice que será rápido, pero sí será posible si asume la responsabilidad. La libertad no llega cuando todo mejora. Llega cuando usted decide mejorar aunque todo siga igual. Mire su vida con honestidad, no con culpa. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. Y recuerde esto, nadie construye una vida extraordinaria haciendo cosas ordinarias de manera inconsciente. El cambio empieza cuando deja de sobrevivir y empieza a vivir con intención. No se conforme con menos de lo que puede ser. No negocie con su potencial. El futuro no se adivina, se construye. Y empieza hoy con una decisión pequeña pero firme. Si usted cambia sus hábitos, cambiará su destino. Y ese cambio comienza ahora.